Línea principal de la boca, de la dentadura más bien. Aquí, la unión de los dientes. Vamos a generar mucho sketch, ¿eh? Vamos a generar mucho sketch, muchas texturas, un trabajo con trazos ligeramente sucios, mucha patrón de puntitos, rayitas, garabatitos para generar precisamente la parte de la textura. Muy bien. Línea principal de la unión de los dientes. Vamos a empezar por aquí. Como no tiene ojos, nariz, boca y toda esa parte, únicamente vemos lo que alcancemos a notar en esta parte. Ahora, fíjate muy bien, cómo poder este, darle volumen a ese tipo de imágenes. Voy a hacer primero la dentadura superior. Observa. Toda esta parte de dentadura superior la vamos a dibujar como si fuera una lata de atún. Todos conocen cómo es una lata de atún. Es con la base inferior y superior redondas, ¿no? Redondas y chaparritas, ¿sí? Chaparritas. Entonces, si hacemos lo siguiente, esta curva la convertimos en un óvalo. Y hacemos otro ovalito en la parte superior. Así. Mismo tamaño, solamente separamos un poquito. Y unimos, fíjate muy bien, este de aquí, unimos. Es como si la lata estuviera vista de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Esto que estamos dibujando es la dentadura superior. Muy bien, la dentadura superior. Y es como si estuviéramos viendo, esta de aquí es la base de la lata. Lata de atún, ¿sí? Normalmente tiene una forma muy característica, ¿no? Una lata de atún. Es chaparrita, bases redondas, a veces ovaladas, ¿no? A veces son ovaladas las latitas de atún como tipo de atún o de sardina. A veces son ovaladas. Esa es la perspectiva. La parte, esta línea que hicimos al inicio, esta curvita, fíjate muy bien, es la que nos va a dar la base de los dientes. Vamos a empezar por ahí para poder estructurar. En esta parte sí tenemos que contar los dientes y los tenemos que dibujar, por supuesto, uno por uno. Primero señalo la mitad. Señalo la mitad. ¿De acuerdo? Que es esta parte de aquí arribita. ¿Sí? Esta línea de la mitad. Ahora, ¿cuántos dientes hay hacia la izquierda? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? 7 a la izquierda, 7 a la derecha. Una vez que trazamos la mitad, esta latita de atún nos va a servir para poder ubicar el volumen y la posición de los dientes de arriba. ¿De acuerdo? Empezamos primero con los de la izquierda, pero desde el centro, dibujando las encías y todo el diente completito. ¿Sí? Cuando explico el tema de bocas o sonrisa más bien, siempre les explico que en una sonrisa, cuando quieres dibujar dientes bonitos, dientes limpios, tienes que dibujar la encía, el arco de la encía, más que los dientes, porque si dibujas los dientes se va a ver como el guasón, o un personaje villano, o un esqueleto. ¿Sí? En este caso, como sí vamos a dibujar el esqueleto, entonces aquí sí dibujamos cada uno de los dientes. Podemos ir dibujando directo o podemos primero señalar los espacios. 1, 2, 3, 4 y se va disminuyendo. 5, 6, 7. ¿Sí? Podemos ir señalando los espacios primero. ¿De acuerdo? Diente más grandecito. Luego nos vamos, repito, dibujando las encías, el arco de la encía. Y aquí sí cada uno de los dientes. No tiene que quedar exacto, muchachos. No tiene que quedar exacto. Pero sí haz tu mayor esfuerzo para que al final del dibujo, al final del trazo, generemos una bonita dentadura, ¿no? Los dientes, si te fijas, no son del mismo tamaño, no son en la misma forma.
y conforme vayas dibujando los de atrás, se van ocultando un poquito, ¿sí? Se van poniendo uno detrás de otro. Y el último. ¿Sí me explico con esta parte de la lata de atún? ¿Sí? Es una latita de atún y sobre el perfil, sobre el perfil de la lata dibujamos los dientes. Vámonos con el otro. Así le podemos llamar, la técnica de la lata de atún. Y se puede aplicar para muchos otros dibujos, 1, 2, 3, disminuimos, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Conforme vaya yendo a la derecha, se van disminuyendo los espacios para que los dientes queden más pequeños y detrás del otro. Muy bien. Tenemos 1, 2, y de aquí ya va a posicionarse un poquitito detrás de cada diente que vayamos dibujando. Como le decía, esta técnica de la latita de atún, o una lata en general, una lata, se utiliza para muchas aplicaciones. Una es los dientes o la dentadura. En la parte de abajo también podemos generar la latita de atún o, bueno, 2 latas de atún. En este caso van a estar 2 latas de atún apiladas, ¿sí? En la parte de abajo simplemente trazamos otro óvalo. Otro ovalito y que nos va a dar la unión de otra latita de atún acá abajo. ¿Correcto? También con la basecita aquí. Son 2 latitas apiladas. Y aquí nuevamente, si bajamos esta línea de la mitad, hacia la izquierda contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Se ven 8 dientes a la izquierda, 7 dientes a la derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, correcto. Y lo mismo, dibujamos ya como esta dentadura fosilizada, está muy deteriorada, pues ya pierde un poquito la estética, ¿no? En lo personal a mí me gusta más este tipo de dibujos que dibujar una sonrisa bonita, porque se tiene, aparte de que las figuras son diferentes, no tiene un patrón repetitivo, queda mucho más artístico por la textura, las sombras, lo feíto de la textura es lo bonito del dibujo, ¿no? Que si dibujamos una sonrisa así bien limpia, bien bonita, ay, qué aburrido. Bueno, 8 espacios. Podemos dibujar los dientes o señalar primero los espacios. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y dibujamos los dientes. Se van posicionando por detrás, ligeramente ocultos detrás del diente anterior. Vamos dejando un poquito el espacio, no son dientes pegados con la dentadura superior. Son, tiene una ligera separación entre los dientes de arriba y los de abajo. Hacia el otro lado dijimos que eran 7 espacios. Puedo bajar los espacios de arriba fácilmente y lo puedo colocar en la misma posición. 5, 6, 7. Aquí tiene la base del diente muy abajo.
Se ve más padre esa textura. O bueno, más bien la colocación de que toda deforme o simplemente con los dientes diferentes en tamaño, colocación y forma. Y listo. Muy bien, uno detrás de otro. Y de esta manera, mientras terminan, les voy a explicar nada más esto de aquí. Les digo, la dentadura es como si, imagínate si dibujamos una boca abierta, ¿no? Una latita arriba. Imagínate si dibujamos una boca abierta. Sería esta latita hacia arriba y una latita hacia abajo. Esto, ¿sí? Una lata hacia abajo y otra lata hacia arriba. Y con esto nuevamente dibujamos los dientes, ¿no? Y esto ya genera una boca abierta. ¿Sí me explico? Una boquita abierta. ¿De acuerdo? Y aquí colocaríamos a lo mejor la lengua, por ejemplo. Y de esta manera son dos latitas, una arriba, una abajo, y sobre el perfil dibujamos los dientes. Una lata de atún. ¿Queda entendido esto de la lata? Está fácil una vez que comprendes esta parte. Es muy sencillo tratar de identificar muchos otros dibujos que puedes utilizar también con la lata de atún. Todo lo demás ya, honestamente, ya es lo de menos. Nos lo podemos hacer incluso directo, con formitas bien simples, pero aquí lo bonito y lo importante en este dibujo es la colocación con la técnica de la lata de atún para que puedas colocar los dientes correctamente. Dibujamos la parte superior, es un trapecio, únicamente es un trapecio. Si lo hacemos en figura muy simple, sería algo así. ¿Sí? Y en la parte de abajo, le damos la forma de la quijada. Aquí hay un triangulito y un recuadro muy amplio en la parte de abajo. Aquí señalo la mitad porque esto aquí va una pequeña hendidura. Son muchas figuras bien simples. Ahí está. Figuritas muy simples, recuadros en la parte de abajo, trapecios arriba. Si tienen un lápiz más oscuro, lo pueden utilizar. Si no, con ese mismo lápiz HB, le damos la sombrita. Nada más presionas un poquito más fuertecito. Pero si tienes un lapicito más oscuro, uno de letra B, un 2B, 3B, 4B, 6B, pues lo puedes utilizar para rellenar. Más que nada para rellenar el recuadrito que ahorita vamos a mostrar. Muy bien, vamos bien hasta este punto. Ahora, lo que vamos a hacer es darle una pequeña definición, una ligera definición en los bordes. La formita de la orillita del hueso. Sobre la línea del trapecio que dibujamos, unas líneas imperfectas. Lo padre de la práctica de hacer esqueletos o huesos es la imperfección de las líneas,
que generan texturitas, generan formas muy aleatorias. Y esto te ayuda a que no te vayas con un dibujo así todo cuadrado, ¿no? Todo cuadrado, así de que bien medidito, ¿no? Es un poquito más libre este punto. Muy bien, y en la parte de abajo igual, delineamos un poquito, definimos el contorno, aquí únicamente la parte del huesito. Y podemos definir tantito más. Esta partecita está más alta. Aquí todavía no sombreamos, todavía no. La parte de atrás ahí todavía el huesito de la quijada, nada más lo completamos un poquito. Y del lado izquierdo también. Ahí está. Ahora repito, si tienen un lapicito más oscuro, tráiganselo. Si no, está bien así. Con el lápiz que tengan. Aquí nada más déjenme le pongo. Mientras terminan, déjenme nada más corrijo este texto. Lata de atún. ¿Sí? Esta latita de atún. Ahora, vamos a sombrear y repito, lo que va a hacer que se vea muy bonito este esqueleto es el fondo. Y repito, cuando te toquen dibujos en donde la pieza principal sea muy blanca o muy clara, el fondo te va a ayudar un montón. Yo voy a hacer un poquitito más grande mi lápiz. Puedes tú acostar tantito el lápiz para que te dé un trazo más ancho. Y vamos a generar un cuadrito, muchachos, aquí bien pegadito al esqueleto. Un cuadrito. Y antes de rellenar, primero vamos a darle un poquito de sombras. Dentro del esqueleto damos un poquitito de sombras, de texturas. Puedes hacerlo con garabatitos, mira así. Con garabatitos, con el lápiz acostadillo. Y generas un poquitito de sombra. Repito, lo padre de esta práctica es que son formas muy simples en las texturas. O puedes hacer también el de rayitas. Vamos a practicar diferentes. Si crees que está muy simple el de rayitas, bueno, pues puedes hacer línea cruzada también. ¿Sí? Y observa, tiene un montón de garabatitos aquí en esta parte para generar textura. Aquí un poquitito, nos soltamos un poquito la mano y hacemos garabatos así muy libres, generando un poquito de textura. Donde sí va muy delineado y rellenito es en la parte superior de la encía. Aquí sí rellenamos un poquitito más fuerte y presionamos. Sombreamos un poquito. Algo muy parecido a esto es lo que vamos a hacer con el fondo. Para que se defina muy bien nuestro dibujo, el fondito tiene que ser con alto contraste. Es decir, si la pieza es blanca, el fondo debe ser negro. Y las imágenes que vamos a tomar de referencia tienen, o bueno, yo traté de buscarlas en blanco y negro para que nos pueda dar precisamente esta referencia más sencilla y poderlas traducir con un alto contraste.
Fíjate aquí la separación entre los dientes que te había mencionado desde el inicio, que no iban pegaditos los dientes. Con esto aquí se marca mucho nuestra hueco en la separación de la dentadura superior e inferior. Entre los dientes también hay un poquitito de sombra. No tiene que ser perfecto, solamente así muy, muy simple. Muevan un poquito la mano para ir rellenando. La encía de abajo es un poquitito menos sombreada, menos rellena que la de arriba. Recuerden que vamos a hacer mucho sketch, muchas formitas con textura, garabatitos, para formar la naturalidad de las sombritas. Trata de rellenar y donde veas que choca con el fondo, pues ahí sí le metes con todo, ¿no? La presión de la mano. Aquí en la barbilla, repito, pueden hacer texturitas así cruzadas o garabatos o combinarlos. Yo voy a probar con las líneas cruzaditas. Y después hacer un poco de garabato. Aquí hay unos huequitos en la parte de la barbilla. Y le doy un último acabadito con los garabatitos que mencionaba. Aquí diviértete con esos trazos, que sean muy libres. Muy bien, Paola. Aquí me espero tantitito. De hecho, ya con esto terminamos aquí. Y lo último que nos va a quedar nada más va a ser la parte del relleno. Miren, observen en esta parte mientras terminan. Observen esta parte, cómo se ve el dibujo cuando es fondo blanco y en la fotografía, qué tal se ve el contraste del fondo negro que le da mucho marcado a la fotografía. Entonces, ya por último, vamos a rellenar. Vamos a rellenar el fondo para notar la diferencia de cuando estamos o cuando dejamos el fondo vacío, no se ve tan bien a cuando rellenamos y dejamos un fondo oscuro para hacer que resalte todo nuestro dibujo. Puedes acostar tu lápiz y rellenar el espacio mucho más sencillo. A mí en lo personal me gusta cómo se ve los trazos, las líneas. Nada más que si las haces igual que yo, nomás tienes que hacerlas muy parejito, Muy parejitas las líneas. ¿De acuerdo? Ahí ya cambia un poquito. Observa que aumenta el contraste en nuestro dibujo y se hace ver
mucho más marcado. Sí, aquí mientras termino de rellenar, los espero un momentito. Ustedes sigan terminando el dibujo mientras yo termino de rellenar. Pueden cruzar las líneas para rellenar hacia diferentes sentidos. El cuadrito trata de que sea bien pegadito a nuestro dibujo. No le dejes mucho espacio fuera del dibujo porque vamos a hacer más. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Sí quedó entendido lo de la latita de atún, lo de el fondo que tiene que ir oscuro o negro cuando se trata de dibujar objetos muy blancos o claros. El fondo te ayuda demasiado a definir tu dibujo. Muy bien, ¿no tienen dudas entonces? Ahí está. Ya si le quieres dar un poquito más de detalle, más definición en algunas partes, pues lo puedes ir haciendo. Vean qué padre se ve ya cuando lo dejas así con el relleno. Resalta ahora sí mucho tu dibujo, ¿de acuerdo? Esa es la idea de la práctica de hoy, o una de los puntos principales a conocer en esta práctica. El fondo, bien importante. Muy bien, ahora sí terminamos para pasar al siguiente. Muy bien, me espero tantito. Quienes ya hayan terminado pueden ir haciendo, agregándole más texturas. Muy bien, me espero, no se preocupen. Pueden agregarle más texturitas, más detalle, definan un poquito más, agréguenle más garabatitos, generen más marcada la luz, la sombra, pero no se detengan, no se dejen, no se queden sin dibujar. Hay mucho más que podemos agregar y definir. En los dientes también hay mucha sombrita. Puede ser algo muy simple, pero también le agregamos un poco de... ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Seguros que no tienen dudas? ¿O todavía están dormidos? Perfecto, gracias, Paola. Los demás, muy bien, gracias.
Solo me esperan a mí porque ya me emocioné con esto. Quedó bien bonito. Muy bien. Perfecto. Fíjense, si ese les quedó bien, los siguientes, pues con más razón, ¿no? La primera práctica normalmente es la que siempre no tenemos más dudas, nos confunde un poquito de que, caray, ¿cómo era? Y en la siguiente ya lo vamos resolviendo, pero si en la primera ya te gustó cómo quedó y si entendiste muy bien esta parte del concepto de luces, sombras, la formita de la lata o las figuras que simplemente que encontremos, lo demás va a estar muchísimo más simple. Bueno, eso creo, eso espero más bien. Y pues la práctica se nos va a facilitar un poquitito más, el entendimiento va a ser más claro y tus dibujos van a salir mucho mejor. ¿Correcto? Ahora sí. Ahí están. Vean la diferencia, como les digo, ya de lejitos ya se alcanza a ver así el contraste bien padre. Y repito, cuando te toque dibujar objetos muy blancos o muy claros, resuelves mucho rellenando el fondo o haciendo el fondo oscuro. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente vamos a elaborar un perfil, uno de los esqueletos más famosos, ¿no? De los esqueletos más famosos, y de hecho me lo habían pedido en algún momento. Perfiles de esqueleto también funcionan muchísimo para poder darle una definición o una forma en el dibujo muy exacta, o que a simple vista puedas reconocerlo. Cuando dibujamos un esqueleto, ahorita nos vamos a dar cuenta en algunos, al momento de observarlo lo vemos de que, caray, como que se ve la forma, a veces no se ve tan bien la forma, no se define muy exacto o muy preciso, y batallamos un poquito como que en encontrar la forma. Entonces, una de las mejores prácticas que podemos hacer también son perfiles en los esqueletos. ¿De acuerdo? Si te fijas aquí también el fondo es oscuro, ¿sí? El fondo es oscuro para que la pieza de hueso claro pueda resaltar un poquito más. Aquí, como se trata de un perfil, vamos a encontrar las formas para poder construir este dibujo. Fíjate muy bien, en la parte de arriba notamos, por ejemplo, una especie de triángulo o un trapecio. Más que un triángulo, es un trapecio. Es algo así. ¿Sí? En la parte superior. Y en la parte inferior vemos un recuadro. Ojo con esto, que no te quede así, mira, de que te quede bien chiquillo, ¿no? Porque si no va a aparecer ¿cómo se llama? El cholescuincle, ¿cómo se llamaba? El frafico, el que tenía los dientes para adelante. Bueno, ojo con esto, que tampoco te quede así de que bien Godzilla, ¿no? No, utiliza el primero que hiciste y genera un pequeño arco. Genera un pequeño arco que te diga dónde va a quedar la altura del segundo. ¿Cómo se llamaba el meme del perrito? El meme del perrito que tenía los dientes para adelante. En esta parte, recuerden, es un recuadrito. Son recuadros, son triángulos, trapecios, muchas formas, como les digo, ligeramente revueltas, pero vamos a tratar de hacer un sketch. Los dientes, no, era era un perrito que tenía los dientes para adelante. Sí, sí lo ubican, el chilaquil, el chilaquil. Sí, el que tenía los dientes para adelante. Sí, miren, déjenme se los busco, miren. Este. No es cierto, ese es otro. Ese es otro.
El chilaquil es el que tiene los de abajo hacia adelante, así todo enojadillo. No, pero había otro, no recuerdo cómo se llama. Había otro que tenía los dientes para adelante. Que el que decía a Fedo, el de Alfredo. De cámate a Fedo, por favor. Bueno, ahorita el Firulais, no recuerdo, no, creo que no era Firulais como tal. Muy bien, trapecios y recuadros, aquí es lo que alcanzamos a observar. Si observamos, tiene muchos huequitos. Vamos a empezar por el principal, el de la fosa. Aquí en la fosa es, por ejemplo, vamos haciendo todos los huequitos. Recuerden hacerlo con sketch. No se trata de hacer realismo, no se trata de hacerlo exacto, simplemente vamos a conocer las estructuras. La estructura y lo principal, recuerden, es la figura geométrica que va a construir los huequitos y hacer que la práctica nos ayude mucho el rellenar el fondo para que toda la pieza se vea bien definida. ¿De acuerdo? Los huequitos aquí en el ojo, en la parte del oído. Y con esto conseguimos una muy buena práctica cuando se nos aparezca o se nos atraviese un dibujo de por hacer en este estilo, ya sabremos cómo resolverlo. Tiranosaurio Rex es el de los más famosos esqueletos que podemos observar. Como tal, ¿no? Los conocemos más por el esqueleto que por cómo eran en realidad. Ahora, toda esta parte de las texturas en el hueso lo dejamos ahorita para poder hacerlo con las sombras, las texturas, los garabatos. Nos enfocamos primero en los huecos y los dientes. No los contamos como tal, pero vemos, por ejemplo, que inician en el hueco del ojo. Aquí en el hueco del ojo y son puros triangulitos. Igual, mal formaditos, no, ninguno se parece. Y lo vamos colocando en diferentes tamaños en toda la base de esta figura. Fíjate, estoy dibujando los de adelante. Para cuando dibujamos los de atrás dibujamos el triangulito y rellenamos para saber que es uno de atrás. Dibujamos el triangulito y lo rellenamos. ¿De acuerdo? Otros más que se atraviesan por acá atrásito de los dientes que ya dibujamos y los sombreamos. Los sombreamos un poquitín para saber que están por detrás. Hay muchos, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes les gusta el tema del tatuaje. Hay muchos diseños que tienen esqueletos, ¿no? Calaveras y demás. Es un cliché bien marcado. Y uno de los errores más comunes al momento de diseñar un tatuaje y que terminas o el tatuador termina y dice, como que no me gusta o no, hay algo que no me convence. Y terminas viendo que pues le faltó el fondo. Y a veces en que ignoran totalmente eso, ignoran que les falta fondo y remarcan bien fuerte la calavera, ¿no? Así de que bien negra, bien rellenota y termina viéndose mal, termina viéndose pues no cercano a la realidad de cómo debe verse o cómo es un cráneo, ¿no? De hueso blanco, de hueso claro. Y es uno de los errores más comunes que tienen los tatuadores que no saben dibujar y que nada más ven, copian y ignoran totalmente el fondo.
A lo mejor en la referencia pueden ver una imagen de un esqueleto con fondo negro, ¿no? Pero lo ignoran así como que, pues ¿para qué hago el fondo? ¿Para qué hago el fondo si nada más voy a dibujar el puro esqueleto o el cráneo? Sin saber que, como lo estamos viendo a continuación, que el fondo juega un papel súper importante cuando se trata de dibujar una pieza clara. ¿De acuerdo? Así que ustedes que no se les pase, por favor, si te quieres dedicar al tatuaje o en alguna cosa que necesites dibujar ese tipo de imágenes, recuerda, el fondo, súper importante. Si tienes una pieza clara, o para los que dibujan flores blancas, ¿no? Flores blancas. Y que terminan haciendo las flores así negras, así bien oscurotas. Es porque no están dándole importancia al fondo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que dibujan algo así clarito o muy blanco y terminan marcándolo demasiado para hacer que se note? Hacer que se note. No sé quién de ustedes, de hecho me mandó un dibujo, no sé si está aquí o en la tarde, me mandó un dibujo de un ave cuando pintamos lo de lápices de colores. Creo que era un tucán. Y era un tucán de cuerpo claro, de cuerpo muy, muy clarito. Y terminó marcando bastante el cuerpo clarito y el fondo vacío. Y en la imagen de referencia que tenía se veía la fotografía bien bonita, ¿no? El cuerpo bien blanquito, bien clarito y el fondo oscuro. Y dice, es que no me gusta cómo se ve, profe, no me gusta cómo se ve. Le dije, te está faltando el fondo. En lugar de haberle pintado el cuerpo oscuro, el fondo con que lo hubiera rellenado, con eso se hubiera visto perfecto. Y es lo mismo que estamos haciendo aquí. Sí, es más que nada que entiendan esta parte del fondo, la importancia del fondo. Aquí ya tenemos la base, muchachos, ya tenemos la base. Ahora vamos a ir con todas las texturas. ¿De acuerdo? Terminamos hasta este punto. Los espero un momentito hasta esto que llevamos para pasar a lo siguiente. Dale las texturas. ¿Quién de aquí es tatuador? Tengo varios alumnos tatuadores que están en el taller. ¿Alguien de aquí es tatuador? Se me hace que está en la tarde. O alguien ya se dedica al dibujo en animación, diseño industrial, arquitectura, diseño gráfico o alguna rama de las artes visuales. Diseñador e ilustrador, muy bien. ¿Alguien más? Nada más Juan Carlos. Diseño gráfico en la prepa, excelente. Muy bien. Ahora, si ya lo conocían, perfecto, pero si no, es una herramienta súper importante. Bien ahí, también es diseñadora, perfecto. Súper, súper importante. Jueguen con el fondo. Bueno, ¿cuántos de ustedes, Juan Carlos, Eric o Moto G? Está bien chido tu nombre. Moto G8. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado esto? Que ignoran el fondo. Ignoran el fondo y se enfocan de que, oye, es que quiero hacer, no sé, imagínate hacer un logotipo, ¿no? Un logotipo de un hueso. Y en lugar de hacerle fondo, lo delineas así bien fuerte, e ignoras que puedes ponerle fondo, ¿no? Muy bien, terminamos con este y vamos ahora a rellenar primero la estructura ósea, toda la estructura. Y se me pasó con un dibujo de gorilas para un proyecto, muy bien. Que ignoramos el fondo y con el fondo pudo haber resuelto todo. Texturizamos.
observa muy bien esta parte de la textura. Vamos a ir texturizando, pero al mismo tiempo vamos a ir definiendo las partes de los huesitos que alcanzamos a ver ahí. No se trata de hacer un retrato de este esqueleto, porque no son exactos, ¿no? Vamos haciendo garabatitos, presionando más fuerte en algunas partes para definir, más suavecito en otros lados para sombrear y texturizar, haciendo garabatitos. Pero trata de no presionar tan fuerte porque, acuérdate, es una estructura clara y el fondo negro es el que te lo va a resolver. Y de hecho, cuando seleccionamos este tema para poner en la práctica de dibujo, fue precisamente enfocada a que, como los que ya han estado en las anteriores clases, nos damos cuenta que siempre, o bueno, no siempre, sino la mayoría de las veces, la práctica siempre dejamos el fondo vacío, ¿sí o no? Siempre dejamos el fondo vacío y no le damos importancia al fondo. No que no tenga importancia, sino que la mayoría de los dibujos, pues no necesitamos mucho que el fondo esté oscuro, porque la mayoría son sketch. Pero ya cuando se trata de esas imágenes, aquí sí la importancia es mucho en el fondo. Lo podrán ver en cómics, en libros, en fotografías. Precisamente las fotografías, cuando tú buscas así, no sé cuántos de ustedes han buscado en Google normal, de que empiezas a buscar fotografía de esqueleto y hay unas fotografías que se ven bien malas o muy raras, feas, y tienen la fotito del esqueleto a color y un fondo blanco. Digo, es un estilo, ¿no? Se ve padre si sabes utilizar la iluminación, si el fotógrafo supo utilizar la iluminación. Pero los que son más prácticos, los que conocen un poquito más de técnicas, saben que piezas claras se ven perfectas con fondos oscuros. Entonces, esto te da la facilidad, ¿no? De interpretar fácilmente una foto, un dibujo. Definimos, la orillita no se define mucho, solamente se va marcando. Y repito, se va a definir con el fondo. Entonces, la mayoría de las fotografías que yo seleccioné para la práctica de hoy tiene el fondo oscuro o fondo negro. Y vas a notar que se ven muchísimo más pro cuando tienen el fondo negro. Esos fotógrafos, por ejemplo, de las referencias que saqué, todos utilizaron fondos negros, fondos oscuros, o en edición simplemente le dieron fondo oscuro y se ven muchísimo más pro. Y es cuando dicen de que, ay, es que ese fotógrafo sí sabe, ¿no? Es algo bien tan sencillo como colocar el fondo oscuro y cambia totalmente la forma en que lo ves. Generamos la texturita. Si te fijas acá en la quijada, en la parte de abajo, tiene un montón de texturitas, garabatos, ranuras, fisuras, que simplemente no tienen forma, ¿no? No tienen así como que una definición, un patrón. A diferencia de esos puntitos que estoy haciendo, eso sí puede ser un patroncito en muchos esqueletos. Y observa, si lo dejo así, pues como que se ve bien, como que medio le falta algo. Yo voy a hacer un poquito la parte de la columna. Fíjate, y aunque está en sketch no tan definido, no tan realista, se ve bien, pero no tanto. Sí, se ve bien, pero no tan bien. Lo que le falta es, si ya vamos hasta aquí, por favor, nuevamente hacemos el recuadrito. Déjenme lo hago
Perdón, yo lo voy a hacer así más pequeñito para que me dé recuadros separaditos. Les digo, se ve bien, pero no tan bien. Lo único que le falta es generar un marco. Le voy a dar un consejo bien padre también. Cuando quieran enmarcar un dibujo, cuando quieran enmarcar con un marco de madera, de plástico, de aluminio, jueguen mucho con esto, ¿no? Si tu dibujo tiene es muy negro, te convienen marcos blancos, marcos claros. Y si tu dibujo es muy clarito, puedes ponerle una María Luisa negra y va a resultar un contraste bien padre. Aquí, por ejemplo, está el fondo y los huecos. Los huecos. Primero me voy con una sombrita leve en todo el fondo. Esos trazos, si los haces igual que yo, te van a ayudar un montón para tu práctica, ¿eh? Si no practicas antes de iniciar la clase, que siempre les digo que practiquen antes haciendo círculos, rayitas. Si no practicas antes, estas líneas a lo mejor se te van a dificultar tantito. O ya con esto pues estás practicando, ¿no? Aquí nos esperamos tantito mientras nos entretenemos un poquito haciendo nuestros fondos. Trata de no presionar demasiado, lo que te dé lápiz es suficiente. Si presionas demasiado, vas a dañar tu papel. Lo que te dé lápiz. Repito, si tienes un lápiz oscuro, un lápiz con la letra B, un 2B, 3B, pues eso te van a ayudar bastante, ¿no? Pero si no, con tu lápiz HB, el normalito, el que tengas, simplemente presiona un poquitito más fuerte, pero sin dañar el papel. Y otro tip bien importante, si tienes un lápiz que no es oscuro y quieres presionar fuerte, trato de presionar sobre la hoja, ponla sobre la mesa directo. Porque si la tienes encima de más hojas o encima de la libreta, puedes dañar las hojas de abajo. Así que si tienes una hoja delgadita y tu lápiz es muy duro, presiona sobre un fondo sólido. Apoya la hoja sobre la mesa, o si tienes una tabla de esas sujetadoras de papel, tablas de acrílico, tabla de madera, de MDF, colócala debajo de tu hoja. Si no quieres arrancar la hoja de tu libreta, de tu cuaderno, pon una tablita o un cartón duro abajito y con eso ahí presionas muy fuerte para que no te vaya a dañar. Aquí le voy a aumentar el contraste que tenía en el fondo de la fotografía se ve bien, pero yo lo voy a hacer más oscuro para que se vea aún mejor el contraste. Ahorita me van a mostrar sus dibujos, al final de la práctica me van a mostrar sus dibujos para poder revisar si lo hicieron correctamente con el fondo negro, con el fondo oscuro.
Dedíquenle tiempo al fondito, dedíquenle tiempo al fondito. ¿Alguien ya terminó? Todavía estamos rellenando. Muy bien, creo que nadie ha terminado. Todavía rellenando, muy bien. ¿Alguien está usando un lápiz de la letra B? Un lápiz para sombras, un 6B, 4B, 2B, 3B. ¿Cuál están usando? Un 6B, perfecto. Un 5B, excelente. ¿Cuál estás usando, Juan Carlos? Un 6 para fondo, perfecto. Sí, de preferencia, si no los tienes para esta práctica, no te preocupes, pero siempre te va a convenir tener un juego de lápices, ¿no? Siempre lo menciono. El ideal, siempre, el principal, siempre va a ser el HB, ¿sí? Siempre va a ser el HB el principal, pero si tienes un juego de lápices que te vaya a dar diferentes grados de grises, estaría excelente. Así que no soy muy exigente con los materiales, simplemente cuando ya de verdad se requieren, pues ya te paso la lista, ¿no? Ahí cuando mencionamos la lista. Pero aún así, con la presión de tu mano puedes jugar mucho con las texturas. Muy bien, conforme vayan terminando, por favor, me van poniendo ahí Elvis. Yo aquí estoy bien entretenido también con el rellenito de los dientes, ¿no? Es el más tedioso de rellenar alrededor de los dientes. Vamos a tener próximamente también una práctica en donde vamos a dibujar con una cartulina negra. Ya vieron en el temario, no sé si ya lo vieron, ya tienen registrada esa clase. A diferencia de dibujar con hoja blanca y rellenar como lo que estamos haciendo, vamos a tener una práctica en donde vamos a tener una cartulina negra. Y en lugar de dibujar con negro, vamos a dibujar con blanco, vamos a dibujar en lugar de delinear la parte negra o las sombras, vamos a dibujar con luces. Es una práctica muy buena, que a más de uno le va a sacar canas verdes. Así que va a ser un reto bien padre. Yo creo que el más del 50% de quienes hacen esa práctica de la cartulina negra se confunden tanto que terminan haciendo lo que les da la gana. Pero espero que lo comprendan cuando digamos, vea qué padre se ve. Aunque el sketch está bien sencillo, ya cuando tienes así las dos imágenes, aumenta un montón lo bonito de la imagen, lo padre de la textura, aunque sea un sketch bien simple, el relleno en fondo negro, en fondo oscuro, hace que se vea muchísimo mejor. Dice Eric que a él le quedó bien feo. No te preocupes, Eric. Dile a tu mamá, pregúntale a tu mamá cómo se ve, te va a decir que se ve bien bonito. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, terminamos. Es abstracto. Si entrecierras los ojos y giras la cabeza un poquito y lo ves desde bien lejos, se va a ver mejor. Muy bien, ¿dudas hasta aquí entonces? Terminamos para pasar al siguiente. Muy bien, vamos a pasar al siguiente entonces.
En el siguiente, aquí ya mostramos, bueno, lo de la textura, la explicación del el fondo negro, un perfil que es una de las mejores vistas de un esqueleto. Ahora vamos a pasar con uno en donde vamos a tener una estructura en un ángulo diferente. Déjenme nada más veo, recuerdo cuál es. Este de aquí. Cuando tenemos un ángulo diferente al de perfil, y en este, por ejemplo, que ya se ve el fondo claro, juegan mucho con la iluminación. ¿Sí? Aquí ya se juega mucho con la iluminación. No es un fondo oscuro, pero un buen dibujante, un buen fotógrafo va a jugar con la iluminación para hacer que esto se vea bien. ¿Sí? Recuerden, a diferencia del fondo negro, también se pueden ver bien cuando son fondos blancos, pero jugar mucho con el contraste con la iluminación del personaje o de lo que vayamos a dibujar. En este le vamos a dejar el fondo blanco, ¿ok? Y cambiamos la perspectiva de nuestro dibujo. Vamos a dibujar primero. ¿Pero vamos a dibujar el cuerpo completo o solo la cabeza? Una partecita del cuerpo, sí. Entonces sí dejen espacio para el cuerpo, Renata. Sí dejen espacio para el cuerpo, por favor. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar el cuerpo, vamos a dibujar la cabeza. Primero empezamos con la cabeza y dejamos espacio hacia abajo para el cuerpo, ¿de acuerdo? Aunque va a ser un sketch, como este no le vamos a rellenar el fondo, le vamos a dedicar tiempo al cuerpo. Empezamos con la cabeza, dejen espacio suficiente para los cuernos, por favor, así que lo vamos a hacer un tanto vertical. En la parte de la cabeza generamos una figura, repito, en 3D, que vamos a comenzar con este recuadro. En la parte superior comenzamos con este recuadrito. En los laterales se ve un poquito más el lateral izquierdo. Le damos la formita de una cajita. Así, esta cajita. ¿Sí? Esta cajita del lateral, el lado derecho, no se alcanza a ver. Y aquí colocamos nada más una línea para señalar dónde quedaría la altura de los ojos. En esta partecita, casi a la mitad. Y si dibujamos los ojos, que me voy a acercar un poquito, si dibujamos los ojos que van a estar colocados a la mitad de este espacio, aquí ya podemos darle un poquito de forma. Y repito, aquí no vamos a hacer el fondo, aquí vamos a jugar con la iluminación y vamos a ir rellenando también. Conforme vayamos dibujando, vamos rellenando para que no se nos vaya a perder nuestro dibujo. Del otro lado del ojito solamente se alcanza a ver este detallito chiquito. ¿De acuerdo? Hacia arriba lo podemos definir después del ojito, lo podemos definir esta parte como una extensión, una ligera extensión hacia arriba y colocar después de aquí los cuernos. Pero recuerden, ya le dimos el efecto con una cajita en 3D con el lateral del lado izquierdo y ahora nos vamos hacia el frente, en donde aquí nos conviene primero colocar la mitad del rostro y la mandamos más abajo, ¿sí? De esta manera, para poder saber cómo va de manera simétrica. Aquí señalo esta partecita. Mucha simetría en esta figura, a diferencia de un dibujo de perfil, cuando tenemos un esqueleto así de frente y mucha simetría. Hacia la izquierda y hacia la derecha colocamos lo mismo. Empezamos con esta partecita que es como una tenacita, ¿no? Es el huecote de la nariz. Muy al estilo de Depredador. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Pero repito, esta es la parte, la estructura del esqueleto donde va el hueco de la nariz. Todo esto aquí va a la nariz. Aquí iría esta parte de la nariz. Como es un toro,
El toro, por ejemplo, si le dibujamos la nariz, quedaría en esta forma, ¿no? El toro tiene una nariz rectangular, así. Sí, si lo ubican, ¿no? Ahí quedaría esa parte de la nariz, en ese hueco. Y en la parte de abajo, en la quijada, nuevamente sale, pero ya de cada lateral. El lateral, por eso lo colocamos desde el inicio. Se alcanza a ver muy leve, se confunde un poquito con las costillas que están hacia atrás. Esperemos no se me vayan a confundir mucho. Si alcanzamos a ver aquí, lo estoy señalando con mi puntero. Aquí a la izquierda, y de hecho a la derecha le falta el pedazo. Vamos a completarlo nosotros. Le falta el pedacito para completar esto. ¿Sí? Aquí sí, repito, vamos a ignorar el fondo y vamos a sombrear como tal el cráneo, pero antes le damos mayor definición de la quijada hacia el ojo, en esta forma. Parece hormiga exactamente. Tiene una estructura muy similar, ¿no? Con las tenacitas. Las tenacitas, muy similar por la separación de la quijada, de la nariz. Le damos un poquito más de definición, definimos los contornos. Y repito, antes de dibujar el resto de la cabeza, vamos a sombrear un poquito. Antes de dibujar el resto y antes de hacerle los detallitos. La sombra se coloca en la parte de la izquierda, perdón. Y el hueso no lo vamos a dejar blanco como tal. Vamos a hacerle una sombra bien ligerita en toda la cabeza, por favor. Bien ligerita en toda la cabeza. Vamos a diferenciar la cabeza del fondo. El fondo se va a quedar blanco. Sombreamos con una capita bien ligerita. Ahí está. Y vamos a generar una segunda capa del lado izquierdo más cortita y un poquitito más oscura. Incluso puede ser de la misma presión que hiciste la primera, pero como vamos a hacer una segunda capa, simplemente por automático se va a oscurecer más. Del lado izquierdo, más cortito. Lo estoy haciendo yo en la misma dirección, generando una sombra muy simple nada más. ¿Sí? Solamente del lado izquierdo. Bien parejita la sombra. Y luego voy a hacer una más, pero esta tercera capa ya la voy a dar bien cortita. Bien cortita, ligeramente cruzadita para que se vea la diferencia. Ligeramente cruzadita. Y me va a ayudar a definir la parte superior del hueso y la parte inferior en la quijada. Muy bien. Ya con esto ya se definió un poquito más. Y ahora sí, antes de hacer cualquier otra cosa, definimos con líneas más marcadas esas partes de las fisuras, las texturitas, para que tenga ya el aspecto de cráneo. Las fisuras y todas las lineecitas que se ven son muy parecidos a ramitas de árbol. ¿Sí? Garabatitos, un poquito para generar tantita textura.
Y se alcanzan a notar un poquitito, se alcanzan a ver los dientes en la parte de abajo. Y acá al fondo, fíjate, te lo voy a marcar aquí en el dibujo porque se revuelve un poquito en la fotografía. Aquí está la otra parte de la dentadura, de la quijada. Y aquí se ven los dientes. Y esa parte también la sombreamos. ¿Sí se entiende? Esta partecita de la quijada. Todo lo demás, lo blanco va a ser el fondo. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende esta parte de la quijada? Lo voy a señalar un poquito con rojo para que no se vayan a perder. Esto es la quijada. ¿Sí? Esto de aquí. ¿De acuerdo? Por abajo, por detrás. Y por lo tanto hay mucho huequito en la parte de este fondo, en esta zona de la quijada. Mientras en este nada más, solamente en este primerito. Y ya para completar la forma de toda la cabeza, aquí me falta un huequito en la parte de atrás del ojo. Bien negro. Aquí sí oscuro, oscuro, con mucho contraste. Aquí abajito también, detrás del ojo. Eso sí va negro, negro, negro. Lo ven en la fotografía, se alcanza a ver el relleno total negro. Y para darle ya el terminado completito, vamos a dibujar los cuernos. Ojo aquí, tiene que ser simétrico. Del tamaño que hagas el de la izquierda, va a ser el de la derecha. Podemos hacer esto. Colocamos una línea guía para la altura. Y lo mismo que mida de aquí a acá, va a medir de la derecha. ¿Sí? Trata de asegurarte de que se quede mismo tamaño, misma proporción y la altura. ¿De acuerdo? Primero un boceto de esqueleto y ya después lo podemos forrar. ¿Cómo lo vamos a forrar? También tiene un poquito su chiste si quieres darle el efecto 3D desde el boceto. Algunos ya lo han hecho, ya lo conocen. Es jugar con el cilindro. Incluso aquí donde da vuelta. Ponerle también otro cachito de cilindro y luego otro cilindro más acá, de aquí a la punta. ¿Sí? Después para unir, puedo empezar desde el pico. Aquí hay un cono, un codo y otro cono hacia la base. ¿Sí se entiende? Con esto le damos el volumen. ¿Sí? No se trata nada más de ir dibujando de que sí, la verdad que estoy, y luego de repente sale así bien grueso y luego de que sí, listo, me parece pato, ¿no? O sea, ya tienes que estructurarlo correctamente. ¿Sí? Dale volumen, dale el efecto 3D, no dibujes plano. Lo repito todo el tiempo. Y fíjense, y es algo bien curioso, muchachos. Les voy a... no es por quemar a nadie, pero muchos de repente me mandan, por ejemplo, hoy nos tocó que nos mandaron, pues dudas, ¿no? Muchas dudas. Pero hay mucha gente que nos manda sus dibujos así como que presumiendo sus dibujos, ¿no? Así de que nos dicen, de que, no, pues yo dibujo bien padre, y nos mandan unos dibujillos, ¿no? Así bien feillos. Me van haciendo dibujos bien feillos, pero pues para ellos están bien padres, ¿no? Porque es como que lo mejorcito que han hecho. Y son puras copias, de que nos mandan así el dibujito de el guasón, con colorcito, y pues tal cual viene en un póster, ¿no? Así que, no, pues sí, eso ya lo he visto.
Y luego nos mandan otro dibujo de un Venom, así de que igual, bien copiadito, bueno, no bien copiadito, sino de que pues como tal, ¿no? Lo sacaron de una copia del dibujo. Pero nada más lo van copiando y lo van rellenando y pintando y delineando. Y luego me preguntan, oye, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para mejorar? Y pues es yo les contesto pues en buena onda, no en buen plan de que, oye, pues es que estás copiando, se estás copiando todo el tiempo y lo que te falta es pues saber dibujar, ¿no? O sea, en general saber dibujar, saber cuándo no hay que copiar. Solamente, y recuerden, como siempre les digo yo aquí, no se trata de copiar, se trata de tomarlo de referencia y nosotros encontrarle una estructura o hacer una estructura para que tu dibujo simplemente no aprendas a copiar bonito, no, que aprendas a después de ver esta clase, tú solito vas a poder identificar todo lo que quieras, incluso hacerlo hasta de memoria, hacer una estructura muy, muy completa. ¿Sí? Pero es la técnica de cómo se realizan los dibujos. El cómo se hace es cómo se aprende a dibujar. Generamos la texturita de los cuernos y esta va en esta posición, fíjate. Hacemos una línea que entra y sale de esta manera. Fíjate, me voy a acercar aquí. Entra y sale. No hacemos la línea así cuadrada, ¿no? Es entra y sale. Entra y sale. Como la texturita del agua. Que hacemos esto. El lápiz entra y el lápiz sale. ¿Sí? No es esto. ¿Ok? No es línea cuadrada, línea recta. No. Es entra despegado, toca y sueltas. Toca y sueltas. Toca y sueltas. ¿Sí? Esa texturita. Texturita como de madera. Aquí en el cuernito hacemos esto. Texturita siguiendo la veta, ¿no? Como una textura de madera. Aquí sale, le da vuelta. Y con estas mismas formas o misma posición en las líneas, vamos a generar la sombra. Simplemente vamos empalmando, vamos rellenando, colocamos más texturas, más líneas, y con esto generamos capitas de sombra. Solamente en donde lo necesite, ¿eh? En la parte de abajo es donde necesita más cantidad de sombra. Y ahí rellenamos tanto hasta que la parte más oscura termine en negro. ¿Sí? De esta forma. Y aquí le damos vuelta. Nunca pierdas la dirección, siempre en la misma dirección. Aquí te lo voy a anotar. Siempre en esta dirección. Izquierda y derecha. ¿Sí? Arriba y abajo. No, nunca le des así, ¿eh? Nunca le des así. En esta posición, no. Tienes que seguir la veta, como cuando dibujamos madera. Tienes que seguir la veta porque si no, no va a aparecer textura de madera o textura del cuerno, textura de una rama, una corteza del árbol. Sí, son muy similares esas texturas. Ahí está. Del otro lado igual. Primero generamos una texturita muy, muy clarita. Le damos la vuelta. Y vamos generando más capitas. Y la parte más oscura se queda negro. Sí, esto es jugar con la iluminación. Cuando te toque hacer una fotografía, un diseño, un dibujo, una pintura, juega mucho con la iluminación. Si tienes una fotografía de referencia, trata de que la fotografía sea una buena referencia, sea una aplicación bien hecha del fotógrafo o del dibujante si estás haciendo una referencia de una pintura o de un dibujo. Me faltan un poquito más de texturas en el cráneo
fisuras y marquitas para que se vea la estructura ósea un poquito más texturizada. Listo, vean qué padre se ve. A diferencia de no rellenar el fondo negro, jugamos con la iluminación con un buen contraste. ¿Sí? Un buen contraste. Terminamos hasta este punto para continuar un poquito la parte del cuerpo. Están concentrados, muchachos. Están vivos. Maestro, vas a hacer 4 dibujos. Mande, perdón. No te escuché, Renata. Si van a hacer 4 dibujos. Ah, sí, van a ser 4. En ese nada más nos falta el resto del cuerpo, por favor. Va a ser muy sencillo, ¿eh? No le vamos a dedicar demasiado tiempo. Lo que más me importaba era hacer la cabeza, o simplemente la práctica en general de que cuando no tenemos un fondo negro, jugar mucho con el contraste. Aquí en la parte del cuerpo, primero tenemos que medir la altura para que no nos queden las piernillas chiquitillas, ¿no? Observa cuánto mide la altura de el cuerpo con relación a lo que ya tenemos dibujado en la cabeza. Esta altura de la cabeza la tomo como referencia y hacia abajo es más grande, la altura es mayor a la del tamaño de la cabeza, ¿no? La altura del cuerpo es mayor a el tamaño de la cabeza. Entonces, si tomamos la medida, si tomamos la medida del alto de la cabeza desde el borde hasta la barbilla y duplicamos, vamos a tomar en cuenta que tiene que ser más grande, como por acá, las patas, ¿verdad? Hacemos un sketch bien simple. Lo primero que vamos a hacer es algo que normalmente siempre explico, y ayer, por ejemplo, que lo vimos en el boceto de figura humana, en el dibujo de figura humana, es el boceto de esqueleto. Como tal, hacemos un esqueleto, un boceto de esqueleto, con articulaciones. ¿Sí? Diferentes articulaciones, diferentes puntitos, en donde se va a posicionar líneas y puntos. Líneas y puntos que te van a decir dónde va la unión del huesito. Y la altura pues ya la tenemos definida, ¿no? Es abajo de la línea marcada como la altura de la cabeza. Sí, primero esto nada más. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ahora, ya tenemos la altura. Si te quedó cortada la imagen, pues déjala así, déjala cortada en lugar de que lo hagan más pequeño. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Incluso aquí, como ya tenemos la posición, podemos ir dibujando casi directo. No nos vamos a poner a investigar cómo se dibujan los huesos de cada animal, ¿no? Porque aunque tienen una forma muy similar, muy peculiar, el embonado de los huesos, no tiene un patrón el cual seguir. Simplemente vamos forrando nuestra línea con el sketch. Y nada más asegúrate de observar dónde queda la articulación.
Líneas verticales, paralelas, y vamos uniendo el hueso. Se traba el audio. ¿Alguien más también se le está trabando el audio? ¿No? ¿Todo bien? A mí un poco, dice Paola. A Eric, no. Ok. Un poquito. Bueno, me van siguiendo. Nada más síganme en el dibujo. Síganme en el dibujo. Acabo yo nada más voy diciendo puras tonterías, ¿no? Vayan, síganme en el dibujo. Esto ya no tiene mucha explicación. Ya nada, es más de lo que ya vimos hace un momento, pero necesitamos completar un poquito el cuerpo. Lo mismo de la piernita derecha, por favor. Es un sketch, trata de no hacerlo perfecto, vaya. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de comprender nada más el embonaje. Con un sketch muy simple. Y nuevamente, antes de hacer cualquier otra cosa, sombreamos de la misma manera. Primero una capita clara. Este ya va a estar bien simple. Súper simple. Primero una capa clara de sombra. Una segunda capa más cortita hacia la izquierda. Más oscurita. Y una tercera capa ya hasta la orilla, casi de negro. Y con esta vamos definiendo algunas partes de la unión de los huesos. ¿Sí se ven? Un sketch. Traten de hacer el trazo simple, sin tanta problemática en el parecido. Diviértete más en estos trazos. Lo único que tienes que respetar es la colocación de la sombra más oscura del lado izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende, muchachos? Perfecto, gracias, Eric. Dedícale tiempo a las sombritas, dedícale tiempo, mueve la mano rápido, pero dedícale tiempo en que las líneas no salgan raras, chuecas. Aunque es un sketch, también tiene que verse con líneas muy seguras. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto, nada de dudas.
¿Terminamos hasta aquí? ¿O alguien falta de terminar? Perfecto, gracias. Vamos a completar nada más las costillas, pero aquí algo muy parecido a lo que hicimos al inicio con la dentadura. ¿Se acuerdan de las latas de atún? Algo muy parecido va a pasar aquí. Como ya tenemos definido la parte principal, todo lo de atrás dibujamos primero como un cilindro grandote, muchachos, así un cilindro grandote. Esa es la base superior del cilindro. Y luego lo vamos a mandar hacia atrás con un poquito de volumen. Un poquito de volumen como un barril. Como un barril. No dibujamos todavía las costillas. Primero, esto como un barril en perspectiva. ¿Sí? Y después de hacer este barril, damos la separación entre las costillas. Este ya no lo vamos a rellenar ni a nada de eso, ¿ok? Solamente quiero que hagan el boceto, este sketch. Y nada más que entendamos que van a ser por pares. Sí, van a ser por pares. No tiene que ser tan perfecto. Solamente hagan un sketch así bien simple para completar la parte trasera del cuerpo. Si le metemos mucho detalle, pues nos vamos a tardar un montón. Lo único que quiero que entiendan es que la estructura del cuerpo la puedes hacer así bien simple. Bien simple, y con eso va a ser suficiente para poder entender el dibujo. Y aquí tenemos uno, y del otro lado igual. Algo así bien simple. Bien simple. Y listo. Con eso es más que suficiente. ¿De acuerdo? Ya no nos interesa mucho el completar porque es más de lo mismo. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Vámonos a pasar al último, por favor. Déjenme nada más agrando un poquitito mi tamaño de lienzo. Vamos a pasar al último, muchachos, en lo que nos queda de tiempo. Vamos a hacer el último ejercicio, que en el siguiente hay uno también de los esqueletos también que están padrísimos, en donde implica un poquito de cuello largo. Este de aquí. ¿Qué animal es? ¿Alguien me puede decir qué animal es este? El de Up. Es un flamingo. Un flamingo, fíjate, no, se parece al flamingo. Es un avestruz, exactamente. El flamingo es este, miren. Se parece mucho al flamingo, pero el flamingo es este de aquí. Ese es un flamingo, ¿sí? Por el pico. ¿Sí? Este de acá es un avestruz. ¿Sí? El pico es más afilado. Como el de Up. ¿Cómo se llamaba este? Kevin. Muy bien. Vamos a hacer este último ejercicio, aquí donde implican como una cadena en el esqueleto, como tipo la columna. Vamos a comenzar con una base bien simple, por favor. Y aquí nuevamente el fondo se queda vacío y juegan mucho con el contraste en la estructura del hueso. Aquí es un óvalo muy alargadito, por favor, muy alargadito el ovalito. Generamos una línea guía para la colocación del centro del pico y forramos con un triangulito. Sí, con un triangulito. Lo vamos a dibujar el cuerpo bien completo, ¿verdad? Hasta el cuello, así es, donde termina el cuello, Renata.
hasta aquí, ¿sí? Hasta esta parte del cuello. Todo esto, miren, aquí lo voy a enmarcar. Esto de aquí es lo que vamos a hacer, ¿correcto? Todo el cuello completito. Dibujamos el triangulito en la parte baja de la cabeza y con una línea guía vamos a posicionar el cuello. Sí, es una S como tal. Larga, una S bien marcadita. Y ahora, uno de los tips bien importantes que se necesitan para poder hacer esto y que cuando se nos atraviesa también un dibujo como una serpiente, por ejemplo, el cuello de una jirafa, el cuello de un flamingo, de un avestruz, que son líneas paralelas, ¿no? Nos conviene mucho hacer un esqueleto. ¿Cómo sería lo siguiente? En cada, ahí, ¿cómo se le llama la unión? Es parte de la articulación, ¿no? Es la articulación, en esta unión de los huesitos, en la articulación, se va a generar un circulito, pero ese circulito, por favor, tiene que ser del mismo tamaño, un ovalito más bien, tiene que ser del mismo tamaño en todos los óvalos que hagamos, mismo tamaño. Antes de delinear, primero tienes que hacerlo del mismo tamaño. Ligeritamente más grande hacia el cuerpo, pero trata de hacerlo del mismo tamaño. Esto es lo que me va a permitir cuando dibujamos, por ejemplo, una víbora. En una víbora hacemos círculos, mismo tamaño. Eso lo que nos va a permitir es que al momento de delinear sigas el borde de los círculos, ¿sí? Y te va a quedar del mismo ancho. Y esto nos ahorra mucho tiempo que si lo hacemos directo, aquí nos lo hacen directo y como que de repente empiezan bien y luego se ensanchan y luego otra vez regresan y caray, ya parece que aquí se comió una rata, ¿no? La víbora. Entonces hagan los circulitos primero todos del mismo tamaño y con eso no se van a perder tanto al momento de irlo forrando. ¿De acuerdo? Antes de hacer el cuello, dibujamos primero el ojito del avestruz. Y este va a estar bien sencillo, muchachos. Bien sencillo. Los huequitos en el olfato, aquí arribita del pico. Le damos un poquito más de forma en el pico. Lo delineamos tantitito más. Aquí todo esto tiene otro triángulo aquí en esta parte. Y como tal, la cabeza, la parte del volumen hacia atrás, ya es muy, muy sencillita. Ahora, hacia la columna, como tal, es una columna, ¿no? Como tal. Vamos dibujando de menos a más, de menos, y luego donde llegue el circulito. Aquí es el más o la parte más alta, y hacemos la unión de los huesitos. ¿Sí? No tienes que hacerlo exacto, solamente trata de hacerlo embonado de menor a mayor. Y tampoco tienes que contarlo, ¿no? Todos los... las articulaciones. Con que hayas puesto suficientes que se vea muy similar, con eso está perfecto. Fíjate, una vez, la única ocasión en donde sí no podía ignorar esta parte de que, oye, tiene que ser exacto, tiene que ser igual. Una vez tuve una alumna médico y me decía, oye, es que yo quiero aprender a dibujar, fíjate, estuvo bien padre ese. Dice, yo quiero aprender a dibujar porque necesito, aparte de que le gustaba el dibujo, dice, me gustaría explicarle a mis pacientes de una manera muy gráfica
cuando se trate de explicar alguna enfermedad o alguna explicación de anatomía para que lo entiendan más fácil. Y me llevaba así de que libros, ¿no? Libros de anatomía de los que ellos utilizan para sus referencias. Y en lugar de mostrarles de buscar la página, en lugar de buscar la página, dice, es que me ahorro mucho tiempo. Y en lugar de ponerme a buscar la página y ponerme a investigar, mejor se los dibujo. Dice, pero soy muy mala dibujando. Entonces quiero aprender a dibujar para cuando me toque explicar, lo haga con un dibujo y sencillamente lo van a poder entender. Y para eso, y ahí sí nos poníamos a contar de que todos los huesitos, la formita exacta. Nosotros en esta parte no tanto, no al menos no ahorita, a menos de que lo necesites y ya nos ponemos a hacer una explicación más de anatomía, ¿no? Más exacto. Pero ahorita lo único que estamos traduciendo es la forma en cómo se estructura desde una forma muy, muy general. Aparte porque es de los... Muy pocas veces se ve esta práctica. Generamos un contraste, lo voy a hacer muy sencillo, muchachos, muy sencillo para simplemente dejar el fondo vacío. En un sketch muy simple. Lo que ya vimos en la explicación anterior es la parte más importante, lo demás ya es práctica, haciendo diferentes ejemplos. La sombra va en la parte de abajo. Con mucho sketch. No te preocupes, Paola. Aquí ya nos detenemos y seguimos nada más haciendo detalles. Ya no vamos a avanzar más en agregar más elementos. En la parte de arriba también voy colocando la sombrita, mapeo y sombrero. Mucho sketch, muchos gravatitos. Contraste. Acuérdense lo que era el contraste, es hacer que la luz se vea blanca y hacer que la sombra se vea negra. Ya no se trabó el audio, ¿cómo se solucionó, Ruth? ¿O no hiciste nada? Solito se corrigió. Solito se corrigió. Bueno, pues a lo mejor el vecino ya no se conectó a tu internet. Ya terminó de descargar las películas, ¿no? Terminamos de sombrear, definir. Si te fijas, aunque estoy haciendo un sketch muy simple, se ve bien definido el esqueleto, generando el contraste, generando la luz, la sombra, bien, dejando las sombras blancas, dejando las sombras oscuras o negras. Y con esto es más que suficiente para poder hacer una definición. Decía que cuando detectamos fácilmente cuando alguien pues no conoce de técnicas, ¿no? O no ha practicado mucho, y les ponía el ejemplo de los tatuadores, porque la mayoría, y sin ofender, ¿no? Pero la mayoría cree que sabe dibujar, y al momento de que ya hacen sus bocetillos, ¿no? Los hacen así de que bien simplotes, o simplemente lo calcan. Muchos tatuadores, sin ofender, repito, calcan sus trabajos, y como no saben dibujar, no saben utilizar los trazos, y al momento de usar la máquina, pues simplemente lo hacen como Dios le da a entender, ¿no? De que no, pues creo que se agarra así, así, así. Y
las sombras se hacen con puras líneas. Sí, con puras líneas y garabatos. Líneas y garabatos. Solamente con un sketch muy sencillo podemos hacer una sombra muy impresionista, ¿no? Al estilo sketch, precisamente. Y hablando de tatuajes, ¿no? Está el estilo de sketch que está padrísimo. Bueno, a mí me gusta mucho. ¿A quién más le gusta el estilo del sketch? Esto que estamos haciendo es el estilo del sketch. Vamos a tener una clase en donde no sé si han visto los dibujos hechos con garabatos. Es un realismo hecho pero con garabatos. Quedan bien padres. Hecho a veces con estilógrafos, con pluma. Ya está programada, de hecho. Realismo con garabatos. Está bien interesante esa clase porque es algo muy parecido al sketch, todo con garabatos, pero haciendo realismo. Y a veces hasta sin dejar de mover la mano. Sin dejar de mover la mano, vas haciendo todos los garabatos y formando un dibujo. Claro que antes de garabatear, antes de hacer el realismo con luces, sombras, con los garabatos, primero se tiene que dibujar, se tiene que hacer el boceto. ¿Terminamos, muchachos? Ahí está, esa es la técnica del sketch, que tiene un alto contraste. ¿De acuerdo? Ahí me espero, ya nos quedan un minutito, ya no podemos avanzar más, ya se nos terminó. Échale más monedas para que siga jalando la máquina. Como la rocola, ¿no? Échale un peso. A peso el minuto. A peso el minuto. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Que no se les olvide la aplicación que vimos al inicio, en donde algo fundamental en ese tipo de imágenes, en ese tipo de dibujos, es jugar con el contraste. Y cuando una imagen esté muy blanca o muy clara, el fondo juega el papel más importante de ese dibujo porque te va a ayudar a definirlo. ¿Sí? Que no se les pase. Normalmente siempre, o en la mayoría de las veces, siempre dibujamos con fondos blancos. En este caso, de los puntos principales en la clase es que el fondo es vital para cuando se trata de dibujar piezas claras o muy blancas y no se defina. Y la otra, pues, es jugar con el alto contraste en la imaginación, en la definición. Muéstrenme sus dibujos, por favor. Cómo se deja de copiar y ya se dibuja bien. Con mucha práctica, David. ¿Cómo se deja de copiar? Una vez puse un ejemplo de un artista, Kim Jung-gi, que ya no dibuja con boceto, o lo dibuja de la mente, pero para poder dibujar con la mente o sin boceto tienes que haber practicado muchísimos ejemplos, David. No se trata de que yo te enseñe a dibujar sin copiar, ¿no? Necesitarías tener demasiada imaginación y mucha experiencia.